Bendiciones, mis lindos hermanos. Dios nos siga bendiciendo ricamente aquí en nuestra aula virtual de teología, ¿verdad? Espero que hayan pasado o que estén pasando una semana muy linda, muy hermosa, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, seguimos aquí en nuestra aula virtual de teología, ¿verdad? En la clase anterior nos quedamos en la primera carta, la primera epístola del hermano Pablo a los Corintios, a los hermanos de Corintios, en el capítulo 13, versículo 7. ¿Ok? Es decir, el amor de nosotros por Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Quiero repetir esto porque muchos de mis hermanos, pastores, predicadores, maestros, enseñan que este versículo es aplicable para la vida del cristiano, para con el hermano o con el prójimo. No puede ser. He visto algunos estudios de esto y como que el hermano cuando está enseñando esto, como lo que lo está esforzando, como lo que lo está llevando a ese tipo de amor que nosotros tenemos que llevar, que sentir por el hermano o por el prójimo. Pero no es así. Ellos empiezan a poner ejemplo y ejemplo, tratándote de llevarte a ti a un convencimiento de que sí, no puede ser. Nosotros los cristianos todos lo sufrimos, es verdad, por Dios. Todo lo creemos por Dios, no por lo otro. Todo lo esperamos en Dios y todo lo soportamos en Dios y punto. No hace falta llevar esto más a ningún lugar, hermano. ¿Ok? Tenemos que estar claros de esto. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dio espíritu ¿de qué? No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra nos manda a ser hábil como la serpiente y dócil como la paloma. La palabra nos manda a discernir en los espíritus estos. Porque muchos vienen con espíritus falsos, espíritus demoníacos, de demonios. Y nosotros tenemos que tener un discernimiento de esto. Por tanto, el versículo 7 completo es para con Dios. Amén. Bueno, entonces seguimos esta clase. Vamos a seguir hablando del amor, ya que este versículo nos da la oportunidad de entrar en el amor del Hijo de Dios para con Dios, ¿verdad? En las clases anteriores entendimos y conocimos, porque dimos varias clases, que nuestro Padre Celestial, en su infalible e inerrante palabra, no nos deja como opción amar. Infalible quiere decir que no se equivoca, inerrante quiere decir que está excluida de errores. La palabra de Dios es así, infalible e inerrante. El hombre quizás en un momento dado, por ejemplo, yo hago una prueba matemática, quizás yo pude ser infalible ahí, inerrante en esa prueba y me dieron 100 puntos. Ahora, pero mi vida no es así. ¿Ok? No hay un hombre que sea totalmente el 100% en su vida infalible o inerrante. Puede ser algo, pero no todo. ¿Ok? Pero Dios sí. Dios sí es perfecto en todo. ¿Ok? En la palabra, en estos estudios, Dios no nos deja opción cómo amar. Dios no me dice, mi Jorge, quizás, a lo mejor, tal vez tú pudieras hacer el esfuerzo de amar. Yo pienso, no sé, no, Dios no está diciéndome eso. Dios más bien deja bien claro que el amarlo a Él y al prójimo es la marca distintiva que todos sus hijos tenemos delante de los demás. Es decir, Dios nos dice a nosotros, demuéstrame cómo amas y te diré si eres mi hijo. ¿Ok? Hemos estudiado el fruto del Espíritu Santo, que es el amor como fruto. Pero hoy, en esta clase, lo vamos a estudiar como ley. Sí, hermano, hay ley para la gracia. En esta dispensación de la gracia es ley. Imposible creer que en la gracia, en este nuevo pacto, no haya ley que cumplir. Tenemos un rey. Ese rey tiene un reino. Y ese reino tiene conciudadanos que somos nosotros, ¿verdad? Claro, esta ley no la cumplimos para ganarnos nada. ¿Ok? La cumplimos porque ya hemos ganado todo por creer, por medio de la fe, en el sacrificio del Hijo de Dios para salvación y perdón de pecados. Tenemos paz para con Dios. Se acabó la guerra entre nosotros y Dios. To finish. ¿Ok? Esta fe la recibimos por gracia por medio
del amor de Dios para con nosotros. En Cristo estamos completos. Colosenses 2:10 lo dice y yo lo creo y tú también. Por tanto, el Hijo de Dios, que es Dios, nos dejó también ley para cumplir en esta parte de la gloria. Aquí en el reino, en su reino, porque todos nosotros, los conciudadanos, para todos los salvos, todos los hijos de Dios, sabemos que el reino de Dios está reinando en esta tierra espiritualmente, en nuestros corazones por medio de la fe, por medio del Santo Espíritu de Dios. Nosotros hemos creído que Dios, su Hijo, es el que está reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos dirigidos por el Espíritu Santo, hermano. ¿Okay? Quizá algunos de mis hermanos están escuchando esto por primera vez, porque en las iglesias, escuchen bien esto, se predica a todo pulmón que ya no estamos bajo la ley. Claro, esto se está refiriendo a la ley del Tanás, del Antiguo Testamento, o a la ley del pecado, porque ya en ninguna de las dos leyes estamos nosotros. ¿Ok? En el Antiguo Testamento la ley estaba impuesta y la ganancia, este pacto estaba bajo condiciones. Miren esto, estoy en Éxodo capítulo 19. Nos cuenta que Dios le dijo a Moisés que si el pueblo lo escuchara y lo obedeciera, es decir, las condiciones, él lo trataría como de su propiedad preferida. Sería un reino de sacerdotes, una nación santa, y todo el pueblo responde cuando Moisés le dijo esto al pueblo: vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Éxodo 19, versículo 7. Quiere decir que el pueblo entró en un arreglo con Dios. Bajo condiciones entró el pueblo, ¿verdad? La importancia de amar para nuestro Señor Jesús es tan importante como para nosotros, que no solo nos los dio como fruto que nosotros tenemos que dar, tenemos que exportar, tenemos que manifestar delante de los demás, sino también como ley. La palabra ley no le gusta mucho, pues sí hay ley, que tenemos que cumplir por amor y obediencia a Él. Amén. Juan capítulo 14, versículo 15, mira lo que dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Para que ustedes, hermanos míos, sepan o recuerden que en Cristo y con Cristo hay ley que tenemos que seguir cumpliendo. Lo voy a mencionar en 2 versículos nada más. Suficiente, ¿verdad? La primera epístola o carta del hermano Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 21, dice así: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. El hermano Pablo se sentía que estaba bajo una ley, y nosotros también estamos bajo esa ley. Gálatas 6, versículo 2, dice así: sobrellevad los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ley. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo el Espíritu Santo por medio del hermano Pablo? Los invito a que sigan en su Biblia y demos un paseo, visitemos al evangelista hermano Marcos. Estoy en Marcos capítulo 12, versículo 28. En este versículo, un escriba le pregunta al maestro Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Esta es una pregunta extraña y fuera de lugar para un maestro en aquella época. La vemos como ridícula a nosotros, ¿verdad? Claro, si la entendemos con nuestra mente del siglo XXI, tenemos una mente helenizada y occidental. Nosotros, para entender bien claro lo que el escriba le estaba preguntando al maestro, al Señor de la Gloria, tenemos que ir al contexto histórico, cultural de aquella época. ¿Ok? Vamos un momentico allá para que ustedes vean esto. El caso es que en la época de Jesús había alrededor de 5 escuelas de pensamiento que se dedicaban a enseñar el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por supuesto, ellos enseñaban esto, con esto ganaban, buscaban prosélitos, es decir, discípulos, seguidores para su escuela, para sus doctrinas. Y cada una escuela de estas tenían como peso, guía, sostén o yugo uno de los mandamientos o más, 2 o 3, escritos en el Tanakh, ¿ok? Por ejemplo, los fariseos tenían la enseñanza esta tan fuerte sobre los diezmos. Ellos eran muy diezmadores. Ellos se encontraban una moneda botada y si era fraccionaria, ya daban el 10% al templo. Si en su casa se nacían 10 matas de
de nerto, de comino, de menta, otras cosas. Ellos llevaban una al templo. Eran así, eran muy desmadores, ¿verdad? Este era el mandamiento más pesado. Era el yugo que ellos ponían sobre sus seguidores. Los saduceos enseñaban los 5 libros del Pentateuco nada más. Ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos. ¿Por qué a ellos les gustaban estos 5 libros? Porque en estos 5 libros eran donde mayormente habían sacrificio. Y el negocio de ellos era el sacrificio de animales allí. Los vendían, los compraban, estaban en su rollo, ¿verdad? Hasta que llegó Cristo, cogió un látigo y los botó a todos ahí. Ok. Habían 2 escuelas también muy fuertes de pensamiento, la de Shammai y la de Hillel. Ellos lo que enseñaban era mucho guardar el sábado. De cuántos metros había que caminar, de que si el niño pesaba tantas libras, la madre no lo podía sostener en sus brazos y todas aquellas cosas, ¿verdad? Ahora, ok, con esto ya podemos entender que cuando al maestro le pregunta cuál es el primer mandamiento, escuchen bien, en realidad lo que le estaban preguntando, ¿cuál es el mandamiento del Taná que tú enseñas? ¿Cuál es el mandamiento de más peso en tus doctrinas, en tu mandamiento, tu escuela? ¿En qué mandamiento se sostiene esa escuela tuya? ¿Cuál es tu yugo, Jesús? Maestro, díganos. Por tanto, el maestro responde, Marcos capítulo 12, versículo 29. Escuchen esto. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Pero siguió, ¿verdad? Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Siguió diciendo Jesús, este es el principal mandamiento. Ahora, pero siguió, no se quedó ahí, como ellos se habían quedado ahí. Versículo 31. Y el segundo es semejante, es igual, semejante, se parece, es idéntico, más bien, al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ok? Entonces ya no fue fácil entender, no hace fácil entender que la ley de la gracia es el amor. ¿Ok? Lo tenemos que dar como fruto y cumplir como ley. Ustedes recuerdan que Adán, para poder desobedecer a Dios en el jardín del Edén, violó estos 2 mandamientos. Dejó de amar a Dios y a su prójimo. El Señor de la gloria recordó eso y dijo, hey, estos 2 entonces. ¿Ok? Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Hoy, este mundo caído sigue con este mal. Aborrecen a Dios y no aman al prójimo. De la única forma que lo pueden hacer como Dios ama y manda en su palabra es naciendo de nuevo. Ya se lo vimos. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 lo dice. Pero el Señor de la gloria, nuestro amado Jesús, no nos deja el amor como fruto ni como ley que cumplir tampoco. Él siguió. Escuchen esto, Mateo 11. Versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo? El amor, ¿verdad? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Esto es amor también. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, en Cristo y con Cristo, amar es el estilo de vida de los hijos de Dios. Amén, amén y amén. En la próxima clase vamos a arrancar con estos versículos, con Mateo 11, versículo 28 al 30, que Dios me va a permitir darle algunas enseñanzas a ustedes. Amén. O recordarle algo a ustedes también. Bendito sea nuestro Dios, mi hermano. Que sigan pasando un lindo día en el Señor. Aleluya.